Han sido jornadas con intensas tratativas, gestiones, hasta último minuto para tener los nombres de aquellos que van a ser los expertos en el proceso constituyente. Ya la Cámara se prepara para votar su propia lista de 12 candidatos, hay que ver si se ratifica o no por 4/7. Vamos a estar hablando de esta votación puntual, pero también de todo lo que significa este proceso. ¿Qué pasa con la lista del oficialismo para los consejeros? ¿Qué pasa también con la política misma, el reordenamiento que hay de las fuerzas? Para toda esta conversación nos acompaña la presidenta de Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Flavia, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Un agrado estar con ustedes hoy en esta tarde, Patricia, y a todo su equipo de MOL TV. Muchas gracias por acompañarnos en estos días tan intensos donde faltan horas, Flavia. Y partamos por lo que yo ya comentaba, se espera la votación hoy día en la Cámara para ver qué va a pasar con los expertos. Hay 12 nombres, hay bastante consenso, o mejor dicho, harta opinión de que aquí se cumple con esa expectativa de que fueran realmente expertos y no personas más ligadas al mundo político. Partamos por ahí. ¿Qué le parecieron estos postulantes de la Cámara? Bueno, me parecieron gente idónea, naturalmente, con muchos currículos y respaldo académico. Deberían pasar cualquier control de expertos o de la comunidad. Por lo tanto, creo que ahora viene el examen público acerca de cuáles son sus intereses y las contradicciones que hay o las áreas en las que no van a poder participar o opinar, mantenerse al margen para ver si es que hay alguna dificultad ahí o algún interés encontrado con el diseño de la nueva Constitución. Bueno, Así es que donde sí hay dificultad, Flavia, aparente, es que en estos 12 nombres no se está cumpliendo el principio de paridad. Hay 7 hombres, 5 mujeres, cuando deberían ser 6 y 6. ¿Cómo están viendo eso desde los partidos políticos? Porque aquí había un consenso, había una negociación detrás. mira, la gracia de la política es que uno siempre llega a acuerdos y siempre encuentra un camino para resolver estos intríngulis que son parte de nuestro trabajo, digamos. Si esto fuera fácil, naturalmente cualquiera lo podría hacer, pero aquí hay gente con mucha expertise en materia de negociación y en cuestiones políticas y lo van a resolver y sin duda se va a cumplir una de las condiciones de este nuevo proceso que es la paridad en todos los niveles, así es que no tengo demasiado temor en que eso se vaya a resolver antes de la votación. Hasta ahora lo trascendido es que esa situación se solucionaría con un sorteo que Mm. definiría qué hombre sacar, qué mujer subir. ¿Qué le parece esa alternativa como presidenta de una de las fuerzas políticas que están ahí dentro? Sí, el sorteo, la moneda, son herramientas que se usan cuando la razón política, digamos, ya no es posible atenderla, cuando están muy empatados. Se entiende que esta suerte de juicio de Dios, que se deja un poco al azar la decisión final, es la que desempata, pero no es tampoco habitual. En muchas situaciones se usa el sorteo, la moneda para resolver estas cuestiones que son de carácter práctico, más bien no demasiado estratégico. Los partidos están muy entusiasmados con sus nombres y a eso se debe que estén tan cerrados en sus opciones también. Confían mucho en los nombres que presentaron. Igual, ¿qué pasó en la interna de por qué no tenemos 6 y 6 como debería haber sido? Yo creo que hubo un apresuramiento, entiendo, de algunos de los grupos de diputados que tenían que inscribir. Siempre esto se hace al final, digamos, cuando los plazos están encima. Me da la impresión de que hubo cierta presión también por cumplir con los plazos y no atrasarse con los candidatos. Uno nunca sabe finalmente a ciencia cierta qué es lo que pasa. Lo cierto es que pasó y ahora lo tenemos que arreglar. Y ya sea a través del juicio de Dios o un acuerdo político, vamos a terminar con paridad, que es lo más importante, lo que más hay que destacar, porque ahora es un imperativo el hecho de que tiene que haber paridad en todos los niveles, que es una alegría, digamos, para, para la política y para el futuro de la política también.
una carrera contra el tiempo, ya lo decíamos, y después se vienen los 12 nombres del Senado. Esto no es el día de hoy. ¿Cuáles son las cartas ahí que tienen los nombres que ustedes van a presentar como Federación Regionalista Verde Social? Nosotros tenemos a un académico de la Universidad Austral de Valdivia, Egon Montesinos, muy destacado, con una trayectoria muy notable, muy larga además en los temas de regionalismo y de regionalismo verde. Por lo tanto, estamos muy confiados que nuestro nombre pase, pero sin duda que hay un acuerdo también, es un nombre muy validado por todas las fuerzas políticas, así que estamos muy cómodos con ese nombre y creemos que va a ser un gran trabajo. Además, representan las universidades regionales que tienen que tener también un rol. Él es una persona de Valdivia vinculada con su comunidad, así que estamos muy confiados en que además va a llevar las voces de los territorios que siempre están postergadas en estas conversaciones, porque si uno ve la composición finalmente de este comité de expertos, vemos que hay una predominancia de nombres y de universidades. Aquí van a predominar la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Santiago, digamos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante también que esté la Universidad de Valdivia, en este caso, a través del nombre de Egon Montesinos, para llevar algo de equidad territorial también a la composición de este órgano. Esto es por un lado, y son las novedades que vamos a tener estos días, qué pasa con los expertos, los árbitros. Pero después, y quizá es donde más se generan roce, está el tema de la lista de consejeros. Y aquí, Flavia, volvemos a la pregunta que muchos le están haciendo a usted y a varios otros del oficialismo, es si ir en una o en dos listas para esa elección popular. ¿Cuál es la situación actual de eso? Porque todavía no se sabe y estamos contra el tiempo. Bueno, la Federación Regionalista tiene una opción clara. Nosotros creemos que la unidad es el objetivo a perseguir. Tenemos que superar el Estado subsidiario con mucha fuerza y por eso que para nosotros no es baladí el que se jueguen uno o dos nombres, porque aquí hay dos razonamientos que aparecen antagónicos, pero que igual hay una preocupación política atrás. Una es ir en dos listas, que es lo que está encabezando el PPD, para ampliar la base electoral, que sin duda es un objetivo también político a cumplir, pero se sacrifica por efecto del sistema electoral las fracciones de las candidaturas, por lo tanto se castiga la electibilidad, a diferencia de ir en una sola lista, que es un poco más complejo ponerse de acuerdo al inicio, pero una vez hecho ese proceso se ordena y tú no castigas la electibilidad, pero sí tal vez le hablas a un público que yo no creo que sea más restringido, porque aquí vamos todas las fuerzas progresistas que queremos superar el Estado subsidiario, entonces, que es lo que une a todos finalmente. Por lo tanto, para nosotros siempre... ¿Y por qué te digo que es importante este tema? Porque en los cálculos, si bien dicen solo podrían sacrificarse uno o dos consejeros, si tú tienes un sistema como el que se está diseñando, vas a tener la misma composición del Senado y ese uno o dos te puede dar la mayoría relativa, que no solo tiene un impacto, digamos, en la cuestión simbólica, sino que además en tu capacidad de negociación. No es lo mismo ir eh, segundo que primero a sentarse a las mesas. Por lo tanto, creo que hay que pensar bien, darle una vuelta a esto. Y si no, si se va a sacrificar esta opción de la lista única, creo que alguien tiene que pagar. En política uno siempre tiene que pagar los costos. Y si logran impulsar con fuerza las dos listas y se sacrifica la electibilidad por esta opción, los que encabezaron la opción de las dos listas y el negarse a la lista única, creo que tienen que hacerse responsables de los y pagar costos. No sabemos cómo se traduce naturalmente eso, pero el debilitamiento del progresismo no es gratis. Creo que no solo tiene impacto en el gobierno, sino también en las causas que uno puede conseguir. Nosotros tenemos que descentralizar profundamente el país, tenemos que impulsar una economía verde, alternativa, tenemos que generar las condiciones para superar el Estado subsidiario y eso se hace en unidad. Entonces, si se debilita la electibilidad
tú debilitas también las posibilidades de negociación y tus causas disminuyen en número y en potencia. Usted dice que si es que se termina por decidir que son dos listas, alguien tiene que pagar el costo. ¿Cuál sería ese costo, a su juicio? Yo creo que no es responsable impulsar el tema de las dos listas, no es dramático si y solo si la derecha no logra articularse en una sola lista. Si la oposición logra articularse en una sola lista, las dos listas de los sectores progresistas es muy delicado y muy dramático. No así, si es que la oposición no se articula y llevan dos listas también, el escenario, digamos, no es tan grave en términos de que el progresismo podría ir eventualmente en dos listas. Pero hay cuestiones de todas partes que se tienen que definir. La política no se define en base a los intereses particularísimos. Siempre es en relación a otro, a otra fuerza, a otro espacio de influencia y nosotros tenemos que conseguir el más posible porque se están jugando los próximos 50 años de la nación. Entonces, es muy delicado impulsar una agenda propia, asegurarse de que sus principios estén defendidos a morir o su propia visión política, porque hay que anteponer los intereses de Chile y ahí uno llama al patriotismo también, digamos. Nosotros queremos sacar a Chile adelante, dar nuevas reglas, estabilizar el sistema político, democrático, salir de este estado de reflexión y de cierta incertidumbre que hay en la institucionalidad, ponerse a trabajar luego para adecuar las normas supremas constitucionales a las normas que van a operar finalmente las relaciones entre los distintos poderes y los distintos agentes del Estado público y privado. Entonces hay que mirar más allá de lo que yo creo y de cuál es mi convicción personalista. Tenemos una responsabilidad mucho mayor, el sistema político es parte del Estado y los partidos políticos somos la base y sustento del sistema político democrático, por lo tanto nuestra responsabilidad es muy grande y ahí atrincherarse en las convicciones personalísimas, por muy válidas que sean, me parece que hay que revisar esa postura porque esta no es la elección para perfilar proyectos particulares o para defender posturas unitarias. Entiendo entonces que la postura de algunos partidos, de algunos representantes del socialismo democrático que han dicho que al ir juntos se estaría perjudicando la propia identidad o se estaría perdiendo al mezclarse con la Prodignidad, eso no lo comparte, lo critica más bien. Lo critico y además creo que hay una percepción errada. Creo que en las condiciones en las que se han dado las últimas elecciones, la incertidumbre de la conducta electoral de la gente es, es muy zigzagueante. Hay una especie de péndulo que va en una dirección y en otra y ¿sabes qué, Patricia? Lo otro que a mí me preocupa un poco es este ninguneo también que se hace de la ciudadanía y sus posibilidades. Es como que la gente no va a ser capaz de diferenciar cuál va a ser el apoyo que tiene el gobierno, que es lo que está a la base del temor, digamos, que se transfiera los niveles de aprobación del gobierno a la elección, de este proceso constituyente que es completamente distinto. Y lo otro que tampoco está suficientemente medido y que distorsiona cualquier elección es los nombres que van a encabezar las listas. Siempre el nombre, el caudillo, la figura política notable, llamativa, distorsiona también las elecciones porque generan una adhesión que no tienen o que superan siempre las alianzas políticas. Por lo tanto, es muy difícil apostar o razonar en torno a la neutralidad porque en política ni en la vida la neutralidad existe. Entonces, me parece un poco complejo eso. Playa poniendo en el escenario ficticio de que esto termina por decantar en dos listas en el oficialismo. ¿Hay un temor allí desde la Prodignidad de que al socialismo democrático le vaya mejor en la elección y que el gobierno desbalanceado? No, yo creo que somos
Depende de la elección que uno mire. En la presidencial, nosotros tuvimos La de una consejero en este elección, caso. sí, pero en la presidencial el presidente Boric consiguió muchos votos. En la primera vuelta la Concertación, con una estupenda candidata, quedaron quinto. Podríamos decir que está desbalanceado hacia Prodignidad. Después, en la elección de constituyente, perdimos todos. Los independientes, gracias a ejercicios de ingeniería electoral, también tuvieron una representación tremenda. Nos fue pésimo a todos, porque hay que recordar que Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad estamos juntos en el gobierno desde el 11 de marzo, no desde el 4 de septiembre, porque a veces da la sensación que después del 4 de septiembre entraron algunas fuerzas políticas con nosotros al gobierno y da la sensación de que quieren hacer valer un nombre que me parece que es poco amistoso, porque entramos todos juntos a hacer soporte de este gobierno. Por lo tanto los resultados, buenos y malos, son compartidos. O sea, dice que están naciendo como Lo la desconocida en ese sentido. Es que a mí me parece que se abusa de este argumento, de que hay experiencia en un segmento y falta experiencia en el otro. Nosotros no aceptamos eso. Sí aceptamos que hay una diferencia de representación en los, en los en las cámaras de representantes. Efectivamente, en la Cámara Baja hay más representantes de Dignidad y en la Cámara Alta más de Socialismo Democrático. Y en este sistema político, en que este es el cuarto gobierno que está tratando de empujar su, su programa sin mayoría en el Congreso, es compleja la relación con el otro poder del Estado, especialmente porque el Senado se articula en torno a lógicas propias, un poco al margen también de los partidos políticos. Por lo tanto esa cuestión hay que tenerla a la vista. Entonces podríamos decir que son equivalentes en temas de representación política, que tiene que ver también con la ingeniería electoral y cómo se configuran las listas y los pactos, pero en términos de fuerza electoral, yo no estoy tan segura, digamos. Hay que revisar con más atención los datos, y hay datos para lado y lado. Flavia, a propósito de esto de la representación, desde el socialismo democrático y después, sobre todo después de lo que sucedió con la polémica de los indultos otorgados por el presidente, han insistido en que falta mayor representación de ese sector en el gobierno y apuntan a las subsecretarías, pero esta idea del cambio de gabinete está en el aire. ¿Cuán posible ve usted que se termine por realizar? ¿Qué información tiene? ¿Cuán posible ve también el que entren más personeros del socialismo democrático a los principales gabinetes? A mí siempre estas conversaciones sobre cupos en el gobierno me molesta que no se hagan con posterioridad a la definición de los objetivos. Yo creo que la decisión naturalmente del presidente de la República de cambiar o mantener su gabinete está siempre presente. Yo creo que un ministro, un subsecretario, el primer acto que tiene que hacer es escribir su carta de renuncia y mantenerla en el cajón, porque cuando sea necesario dar un paso al costado, con mucha generosidad deberían hacerlo. Pero me preocupa que no se converse primero con los objetivos, en torno a cuáles son los objetivos políticos y de administración que se va a perseguir en esta administración. Entonces, me preocupa que primero se discuta acerca de los cupos y después vemos los objetivos comunes que definimos entre estas dos almas, y no al revés. Es como un poco poner la carreta delante de los bueyes. Creo que lo primero es lo primero, definir cuáles son las partes del programa que vamos a poder sacar adelante, cuáles son los objetivos que unen estas dos almas y que nos van a permitir eh, mejorar las relaciones o articular de manera armoniosa estas dos almas, y después se ven los nombres. Si tú vas a poner énfasis, por ejemplo, en el desarrollo de la economía verde, necesitas un perfil de personeros a cargo de las principales carteras del gobierno. Si tú vas a impulsar una economía abierta al mundo, como fue en los 90, es otro el perfil que requiere. Por lo tanto, creo que estamos haciendo la conversación exactamente al revés. Y
cuando hayamos concordado un objetivo, una definición clara de cuáles van a ser los temas que vamos a poder impulsar de nuestro programa de gobierno, ahí recién yo le pondría nombres o rostros o habilidades a los objetivos a cumplir. Entonces, es un poco lamentable que se pueda dar esta conversación al revés. Pero bueno, es parte de la política también. Todas las fuerzas políticas pretenden ser fuerzas hegemónicas, influir, llevar adelante también sus proyectos y sus visiones de mundo. Así es que es parte de lo que hay que hacer. El tema, lo del socialismo democrático y sus demandas, es una demanda. Veamos cómo toma esto a Prueba de Dignidad en su conjunto. ¿Usted Y cómo lo ahí, toma como presidente de uno de los partidos de no, Prodignidad? sin drama. Solo creo que es realismo tomar de la realidad datos, digamos, a hacerse cargo de ellos, pero primero me gustaría hablar de los objetivos que tenemos que cumplir y de cómo nos vamos a relacionar entre las dos almas que sustentamos el gobierno y después ver cuáles son los recursos humanos que necesitamos o los perfiles y las fuerzas políticas que tienen que tomar estas banderas para sacar adelante lo más que podamos el programa de gobierno y los objetivos comunes. Flavia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar atentos a cómo se va desencadenando todo este escenario porque hay hartas conversaciones pendientes y vamos a contratiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Como siempre, es un agrado hablar con usted. Gracias a su equipo también y a la gente que la sigue y que veo que la siguen mucho. Que esté muy bien, Flavia, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.